Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra sesión más en esta feria virtual de sociotecnologías, en esta edición 2024, en el cual tenemos el tema de sinergia entre tecnología educativa y habilidades blandas. Un tema bastante interesante porque pues tenemos ahora el uso de las tecnologías están a la alza y más con la inteligencia artificial, pero no podemos dejar de lado lo que es las habilidades blandas. Para el día de hoy tenemos a una excelente ponente que nos va a compartir el tema de desarrollo de habilidades socioemocionales en los adolescentes mediante el uso de herramientas tecnológicas y el pensamiento filosófico. Un tema de mucho más interesante. Y nuestra ponente es la maestra Angélica Fabiola Sánchez Gutiérrez. Aquí me permito saludarla y mandarle un cordial saludo. Igual a mi compañera, la maestra Paola Jiménez, que me va a estar acompañando en esta sesión y ayudando a organizarla. Me permito leer un poco de la reseña curricular de la maestra Fabiola. Ella es originaria de la ciudad de Durango, Durango. Angélica Fabiola realizó estudios profesionales en administración en el Instituto Tecnológico de Durango. Posteriormente realizó estudios de maestría en desarrollo humano y valores en el IAPE, Ciencias Humanistas, y maestría en Ciencias y Humanidades con especialidad en Filosofía en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Finalmente, realizó el doctorado en Salud Mental en el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Su experiencia de trabajo ha girado principalmente alrededor del campo de la formación humana en capacitación, docencia e investigación, específicamente en áreas de la integración personal, filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas, así como en salud mental desde hace 17 años. Asimismo, ha participado en iniciativas profesionales como la creación del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También ha participado como ponente en diversos congresos de carácter nacional e internacional en áreas de desarrollo humano, salud y calidad de vida psicológica, salud mental y filosofía. Como coordinadora académica de posgrado, Angélica Fabiola Sánchez desempeña las funciones de coordinación de las actividades y procesos académicos de los programas educativos de maestría, doctorado y postdoctorado. Entre sus principales habilidades destaca su alta capacidad organizativa, empatía y respeto, y se centra en resultados y es capaz de enfocarse en proyectos de gran interés. Sus expectativas profesionales se proyectan en el ámbito académico y de la investigación. Como vemos, un currículo bastante impresionante en las áreas de tecnología, en las áreas emocionales y en las áreas mentales. Y pues un gusto que esté hoy en esta feria virtual de la Preparatoria 14, en la cual agradecemos a nuestras autoridades el que nos permitan realizarla y su apoyo para poder elaborarla. Pues maestra Fabiola Sánchez, el escenario es suyo y adelante con su presentación. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también por la invitación. Vamos a dar inicio. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Ahí voy. Ok. Y voy a... les agradezco si me corroboran que todo se vea bien. Perfecto, muchísimas Ya gracias. es visible tu pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Les agradezco muchísimo la invitación y pues sí, lo primero es comentar que es un gran reto, creo yo, esta parte de hacer este enlace entre la tecnología y las habilidades blandas. Sin embargo, es algo que tenemos que afrontar, es algo que tenemos, o sea, ya estamos inmersos en eso y tenemos que saber vivir con ello, convivir con ello y darle una ruta, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a presentar este tema de desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes mediante el uso de herramientas tecnológicas y el pensamiento filosófico. Y aquí se me antojó a lo mejor un poquito complicarme un poco, porque además se me ocurrió herramientas tecnológicas y pensamiento filosófico. Sin embargo, creo que es algo fundamental para el desarrollo de habilidades socioemocionales, o cuando hablamos de habilidades blandas, tenemos que pensar siempre en que pues no surgen de la nada, no es algo que gratuitamente suceda, ¿no?
Entonces, ¿cómo trabajamos con los adolescentes? Bueno, pues espero poder ir caminando por ahí de una manera lo más efectiva, prudente y al mismo tiempo concisa, porque tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a dar con esto. Primero, lo primero que yo quisiera que tengamos claro, que yo sé que ahorita ya todos estamos inmersos, pero es solo como para retomar nuestros básicos, es pues qué son las habilidades socioemocionales. Y la CONAPO, estoy tomando la referencia que nos hace el Consejo Nacional de Población en el 23, son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables y definir y alcanzar sus metas. Y bueno, de entrada aquí yo me pregunto, ¿cuántos podemos hacer esto? O sea, en nuestra vida adulta, de entrada, ¿cuántos podemos hacer estas cosas que suenan como, que se leen y se escuchan como con total sentido? Realmente es tan fácil entender y regular las emociones, sentir y mostrar empatía por los demás. Realmente podemos establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables. ¿Cómo definimos, cómo alcanzamos nuestras metas? Estamos hablando de nuestra vida como adultos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos promover esas habilidades en jóvenes, en adolescentes, incluso en niños? Es complicado, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que tener claro que hablar del desarrollar habilidades socioemocionales no es una cosa sencilla, que ya per se, o sea, la definición en sí misma nos lleva a una complejidad bastante amplia, pero que finalmente se requieren y que tenemos que aprender a ver qué ruta tomamos para poder desarrollar eso, para poder ser personas que podamos regularnos, que podamos ser empáticos, que podamos establecer nuestras metas, que podamos tener relaciones sanas, positivas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces de entrada ahí ya es un lío. ¿Realmente lo estamos logrando o capaz que no tanto? Luego, en la parte académica, educativa, mejor dicho, vemos que la Secretaría de Educación Pública en 2017 definió las habilidades socioemocionales como conceptos, valores, actitudes y habilidades que permiten al alumnado comprender y manejar sus emociones. Fíjense, esto es interesante. Y construir una identidad personal, ¿no? ¿Qué implica el construir una identidad personal? Y vuelvo a lo mismo. No nos resulta fácil a nosotros, a lo mejor, digamos, como adultos, no es una cosa sencilla. Conceptos, valores, actitudes y habilidades para construir o que nos lleven a entender nuestras emociones y construir una identidad personal. Además, atender y cuidar a las demás personas, colaborar, establecer relaciones positivas, así como aprender a tomar decisiones responsables y afrontar situaciones retadoras de una manera constructiva. En el ámbito educativo y social somos ambiciosos y eso es bueno, porque queremos lograr cosas buenas. El punto es que si ponemos el concepto acá muy elevado y no encontramos las rutas para llegar a ese concepto, que más allá del concepto, en este caso cuando hablamos de habilidades socioemocionales o habilidades blandas, estamos hablando de cosas que son absolutamente subjetivas, ¿cierto? Entonces ahí ya nos estamos complicando en el sentido de que no podemos decir, mira, tienes que llegar a tal punto y cuando tú llegues a este punto es que ya lo lograste, ¿no? No es como hacer un pastel en donde te están diciendo, ponle una taza de azúcar y 2 tazas de harina y te va a salir el pastel porque te va a salir porque esas son las medidas que requieres. Entonces, ¿cómo con las habilidades socioemocionales no podemos decir, mira, pues tú tienes que tener un 20% de valores, un 20% de manejo de emociones, no, o sea, eso es muy complicado porque además depende de la situación en la que nos encontramos. Entonces, ok, tenemos una misión, que es una misión muy importante, que es una misión en la que tenemos que tener la capacidad de andar o de caminar ese camino,
de guiar a otros, en la ruta guiar a otros y revisar si nosotros somos capaces de vivir eso, ¿no? Eso es algo súper importante en nuestra labor como docentes y en la vida cotidiana, pero bueno, particularmente porque estamos hablando entre docentes, lo puedo vivir al grado de poder transmitirlo, ¿no? Porque al ser subjetivo, digamos, la medida se vuelve lo que yo estoy viviendo, no lo que te estoy diciendo. Yo voy a que tal cual decir, mira, no hagas esto y tal, pero no tomes refresco, no es bueno para tu salud, pero yo sí tomo refresco. Digo, es un ejemplo muy simple, muy simplón, pero bueno, el punto es hasta dónde realmente estamos siendo capaces de transmitir de manera congruente algo que es totalmente subjetivo. ¿Sale? Entonces, bueno, les digo, creo que tenemos, somos ambiciosos y es bueno. El punto es saber qué ruta vamos a seguir, cómo vamos a llegar a eso. Bueno, seguimos. Bien. ¿Cuáles son las habilidades? Hay infinidad. Yo me estoy enfocando en las 5 que nos está manejando precisamente Secretaría de Educación y que me imagino que hay como un cierto estándar, ¿no? En educación. 1 es el autoconocimiento, 2, la autorregulación emocional, 3, la colaboración, 4, cohesión social y 5, toma de decisiones. Bueno, el primero y a mí me parece sumamente importante es el autoconocimiento. Y creo que eso no es azaroso, ¿no? No es como que, digo, cualquier lista que ustedes vayan y revisen, o qué nos dice el CEL, o qué nos dice, nos van a empezar con autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Bueno, el autoconocimiento finalmente es esta capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos como un ser individual, ¿no? Que tenemos personalidad, que tenemos una identidad concreta, en donde yo me autodefino. Si yo no me conozco, es casi imposible que yo pueda lograr las demás habilidades. Llámese autorregulación, colaboración, cohesión social, toma de decisiones y las que nos pudieran agregar o todas las otras que nos pudiéramos encontrar, como la responsabilidad, como la ética, ¿no? No las podemos tener. ¿Por qué? Porque no sé quién soy. Entonces, el autoconocimiento, aquí voy a hacer un poquito más, me voy a tratar de extender un poquito porque es muy importante reconocer que cuando hablamos de autoconocimiento no es un aspecto meramente en donde yo puedo decir, pues, yo soy Fabiola y me gusta el, el café por la mañana y no, o sea, como esos detalles, me gusta el color lila y me gusta, ¿no? O sea, puedo entender esos puntos, pero va mucho más allá, que al menos en los tiempos que a mí me tocó ser adolescente, eso era como lo que nos definía, como, sí sabes quién eres, sí te conoces, porque conoces tus gustos. Ok, el autoconocimiento va más allá de conocer tus gustos. El conozcas tus gustos puede ser algo que vaya, nos importa y es bueno, pero no es definitivo y no me va a permitir conocerme realmente. El autoconocimiento es a la capacidad que yo tengo para identificar cuáles son mis capacidades, mis talentos, mis limitaciones y mis defectos. ¿Ok? Mientras yo no identifique esa parte, yo vivo en una
burbuja de humo. Y yo puedo ser, no un niño, no un adolescente, puedo ser un adulto. La luz que emocionales. Porque como que puedo lograr lo que se me dé la gana desde una posición ególatra y no consciente. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que eso va a hacer que uno, yo me pueda autorregular, que yo pueda identificar y yo diga, a ver, yo sé que no puedo manejar a lo mejor el trabajo bajo presión, ¿no? Y hay quien puede decir, no, yo trabajo súper bien bajo presión. ¿Y qué creen? Dado que esta perspectiva es total y absolutamente subjetiva, las dos cosas funcionan. No es que una sea mejor que la otra, simplemente es distinto. Y en ese ser distinto podemos entender que tenemos que respetar esa individualidad, esa unicidad de cada uno de las personas, de cada uno de nosotros. Pero el que yo me conozca me va a permitir decir si me puedo comprometer con esta tarea, pero con esta ya no, porque entonces el exceso de presión me hace reventar. Y ahí ya no, pero hay alguien que puede decir, no, yo puedo con esta tarea y con esta otra tarea, y a lo mejor sí estoy como con esa adrenalina de tener que entregar esto y que hacer esto otro, pues funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces, cuando yo me conozco, yo soy capaz de entenderme y de autorregularme, y ojo que aquí viene algo muy importante, de sentir empatía por los demás. Nadie, digamos, una persona que no se conoce a sí misma es incapaz de sentir o de medianamente empatizar con otro porque ve el mundo desde su perspectiva, que no es autoconocimiento, sino lo que está proyectando hacia afuera. Entonces, el tema del autoconocimiento va a ser crucial para que podamos llegar a todos los demás, para que podamos tomar una decisión, para que podamos colaborar, para que seamos empáticos, para que yo me dé cuenta en qué momento incluso puedo decir, a ver, ahora mismo no puedo discutir este tema porque me siento que te voy a decir hasta lo que no, ¿no? Es decir, esos detalles en donde uno incluso puede hacer esta pausa y decir, necesito parar, son fundamentales, pero no los voy a lograr si no me conozco, si no sé quién soy de manera profunda. Bueno, entonces hice como énfasis en el autoconocimiento porque precisamente el poder desarrollar las otras va por ahí, y por ahí va también mi argumento en temas del pensamiento filosófico, ¿de acuerdo? Pero lo voy a retomar más adelante. Bien. Ahora, ¿por qué son importantes estas habilidades socioemocionales? Bueno, son muy importantes siempre, pero los teóricos nos hablan de la relevancia que tiene en la adolescencia, porque es la etapa en la que estamos dejando de ser niños, pero todavía no somos adultos, ¿cierto? Entonces, es una etapa en donde empezamos a proyectar, y creo que eso es algo por lo que definitivamente todos pasamos, nos guste o no, aparte de las crisis que nos puedan dar de cómo vivo, de qué siento, de qué no siento, de que está cambiando el cuerpo, de que si las hormonas, de que si las neuronas, además, no solo las hormonas, sino las neuronas. Yo tengo que identificar que empiezo como adolescente, yo empiezo a ver qué quiero de mi vida y qué no quiero de mi vida, ¿no? Y eso es muy interesante, el que tengamos esa capacidad de plantearlo, simplemente de observarlo, de ser capaces de observarlo. En la medida en la que tenemos este desarrollo de habilidades, va a ser mucho más fácil el poder organizar mínimamente en términos mentales, yo quiero esto, me gustaría esto otro, no tomar decisiones apresuradas, ¿no? Es decir, poder tener este equilibrio. Ahora, si yo no me doy ese espacio, si yo no tengo los espacios para tener esa proyección, ¿qué hago? Pues todo lo contrario, vivo un poco a la deriva o mucho a la deriva, y como lo vemos de alguna manera, ya cada vez es como más común, no solo los muy jovencitos, aún así la gente más grande,
a lo mejor de los 30 a los 30 y tantos, o todavía a lo mejor algunos de 40 y tal, de pronto es como de, es que llénate de experiencias, y el llenarte de experiencias está haciendo que te estés dando shots de dopamina locos que te están haciendo adicto a vivir un presente que no es un presente continuo, en paz y tranquilo, sino que es un presente que te está llevando a que estés con esa, ¿no? Como si te estuvieras metiendo algo que te estimula y que te hace sentir que si no lo tienes, pues ya valió, ¿no? Son esos shots de dopamina. Entonces, imagínense, entre más jóvenes empezamos a tener ese tipo de estímulos y a considerar que, pues, ¿para qué planeo o para qué hago una ruta para el futuro? Más dopamina estoy generando. Y al momento que estoy generando más dopamina, mucho más joven, ¿qué creen? Más adicto me vuelvo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante. La última parte en desarrollarse precisamente es esta parte, la parte frontal, que implica toma de decisiones, reflexión, análisis, todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas está acá. ¿Y qué creen? Es su última parte de desarrollo, es entre los 25 y los 30 años, imagínense. Entonces, estamos hablando que si en un adolescente no promovemos el que puedan empezar a hacer estas reflexiones, el que puedan empezar a, ¿y tú qué quieres? Estamos contribuyendo a que el adolescente esté generándose estos shots de dopamina, se vuelvan adictos a experiencias que pueden no tener ningún sentido, que no se quieren comprometer en nada, ni en un trabajo, ni en una familia, ni tener hijos, nada, una pareja. No, no, no. ¿Por qué? Porque hay que vivir la experiencia del momento, porque es lo mejor que hay, y entonces tengo ese subidón, y entonces yo no puedo ni entender al otro, ni establecer una ruta, ni tener una meta, ni tener relaciones sanas. Se vuelve imposible el tener estas habilidades socioemocionales, ¿sí? ¿Qué nos brindan? ¿Que si las tenemos, qué sí nos brinda? Pues todo lo contrario, vamos a fortalecer nuestros vínculos sociales, familiares, de pareja, vamos a alcanzar nuestras metas, vamos a establecer relaciones sanas. Y ojo, en la parte académica educativa, los jóvenes tienden a mejorar su rendimiento académico. ¿Por qué? Porque su cerebro deja de estar tan disperso y se pueden enfocar en una cosa a la vez, ¿no? Como de estas cosas que de pronto estamos quitándole valor y diciendo, no, es que esto ya no es tan relevante, ¿sabes? No, no, sí es relevante. Y además de relevante, es necesario para un buen desarrollo cerebral, ¿vale? Bueno. Muy bien, ahora la pregunta del millón, ¿cómo las desarrollamos? ¿Qué hacemos? Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Bueno, complejo, sí, claro, por supuesto. No es, digamos, no es una situación sencilla. Y como les decía de entrada, son competencias aprendidas y desarrolladas a partir del contexto en el que estamos. Entonces, es decir, ojo, la responsabilidad que tenemos como adultos no es sencilla. Ya de por sí no es sencilla. Pero si estamos hablando además de, no solo te voy a acompañar o a tratar de transmitirte conocimiento en tal área o en tal disciplina, sino que voy a procurar modelarte de alguna manera el cómo se conduce un adulto. Oigan, ese es un buen paquete que tenemos. Una disculpa, doctora Fabiola, se ha estado cortando su transmisión, entonces lo último que acaba de comentar no lo pudimos escuchar y ver. Justamente cuando ibas comenzando a explicar la siguiente, esta lámina de cómo desarrollar las habilidades socioemocionales.
Ok, porque de pronto me aventó, me sacó. Ok, bueno, entonces vamos con lo de cómo desarrollarlo. Entonces comentaba que las habilidades socioemocionales pues son competencias aprendidas y desarrolladas a partir del contexto del individuo. Entonces, tenemos que aprender a que somos nosotros los que estamos, nosotros como adultos, los que estamos modelando el comportamiento de alguna manera, de tal forma que el otro no va a aprender por lo que yo le diga, oye, mira, es que tienes que conocerte, ¿sabes? Es que sabes que tienes que aprender a autorregularte, ¿no? No. O sea, digo, sí, es una parte, pero es la menos importante, el que yo te lo diga es lo menos importante. Lo importante es que yo te lo modele, que tú lo veas en mí. Y eso no es fácil, pero sí para nada, ¿eh? Digo, yo no sé si a ustedes les resulta, a mí me resulta complicadísimo. O sea, y más cuando estamos hablando de esta relación con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, ¿no? Porque eventualmente entre adultos somos capaces, a lo mejor ni siquiera somos buenos autorregulándonos o conociéndonos, pero fingimos, ¿no? O tenemos ya esta parte como de careta en donde ya digo, bueno, yo sé que aquí no me voy a pelear porque no me viene bien y tal, entonces ya no me peleo, pero no estoy modelando una conducta sana, simplemente me estoy aguantando o me estoy dejando ir y me peleo porque creo que eso es poner un límite, o sea, vaya. Entonces, ¿cómo como adultos voy a modelar estos comportamientos? Entonces, no, digamos, aquí la importancia la juega la familia nuclear, por supuesto, pero la jugamos también como docentes y el contexto social inmediato. Entonces, todo esto es crucial porque pueden facilitar o dificultar el aprendizaje de estas habilidades. Una anécdota personal que me parece de pronto pertinente, cuando yo estaba justo adolescente, no sé, como entrando a secundaria, debería tener unos 12 años porque estaba muy pequeña y tal, 12, 13 años como segundo de secundaria, y yo soy la menor de un chorro de hermanos mucho mayores que yo, y yo los veía en mis épocas adolescentes, y yo decía, qué feo crecer, qué horrores, qué terrible ser adulto, ¿no? Yo decía, bueno, con que me muera a los 30 está perfecto, ¿no? O sea, no sé, una adolescente de 12, 13, preadolescente, pues tenía 13 años y yo decía, pues bueno, si me muero a los 30 está perfecto, porque ya pasar de eso, mira nada más cómo, en qué se convierten, ¿no? Yo veía que se discutían en las relaciones de pareja, yo veía que había, que se estresaban con los hijos, que les gritaban, no, o sea, y yo decía, qué susto, o sea, a los 30, vaya, mira, ya una vida bien vivida y se acabó esto. Entonces, ojo, porque modelamos conducta y damos por sentado que el otro tiene que aprender a través de conceptos y no. Las habilidades socioemocionales, como dirían en mi pueblo, son conductas que se maman, ¿no? Es decir, las aprendemos de manera natural por cómo se comporta el otro, ¿sale? Entonces, esto se vuelve todavía más relevante porque yo tengo que revisarme para saber si yo estoy conociéndome bien, si yo estoy tratando de comunicarme lo más sanamente posible, si yo estoy tratando de ser empático, si yo le pregunto al otro cómo se siente, y eso a veces es agobiante, e insisto. Totalmente subjetivo, ¿sí? Cuando en el bienestar subjetivo de la persona, en su salud, se reducen los comportamientos antisociales en los jóvenes y tenemos prevención de conductas de riesgo según la OECD, ¿no? Cual me parece muy importante, no dejar fuera esta parte en donde trae más de lo que nos quita. Es difícil, sí, claro, pero trae mucho, tiene muchísimos beneficios. Bueno, seguimos. Bien, ahora, justamente ya, después de todo todo este rollo un poco teórico, pero era importante para aterrizarnos, ¿cuáles son esas herramientas tecnológicas que podemos utilizar para el desarrollo
de estas habilidades socioemocionales, o por qué tendríamos que, vaya, que como para dónde va este tema de la tecnología y las habilidades socioemocionales. Bueno, precisamente estamos en un contexto en el que es inevitable el vincularnos y el movernos, y tan es así que estamos aquí. Y se vuelve algo fantástico el poder tener este tipo de herramientas, sin duda alguna. Ahora, ¿cómo la tecnología va a actuar como un facilitador? Bueno, porque va a permitir que muchas veces los alumnos puedan acceder a la información o puedan expresarse a través de nuevas formas que pueden resultarle incluso más auténticas, que puedan compartir videos, es decir, pueden utilizar recursos con los que eventualmente a lo mejor los más grandes no estamos tan acostumbrados, pero que para ellos es parte de su día a día, ¿no? Es decir, no es ajeno a su realidad. Entonces, nosotros tenemos que saber incorporarlo y saber que esto les va a permitir también comunicarse, ¿no? Digamos, no sé si ustedes, me imagino que eventualmente pueden escuchar que hay quien dice, sí, claro, es que estaba platicando, mi amigo de no sé qué red social, de Instagram, mi amigo de no sé dónde, y a los que somos más adultos podemos decir, como tu amigo, ¿no? Porque no crecimos en ese mundo, pero para ellos esto es total y absolutamente normal. Entonces, para que el desarrollo de habilidades socioemocionales no pensemos que es automático, tiene que haber una enseñanza intencional, un apoyo, y el entorno educativo puede jugar ese rol. Entonces, podemos utilizar estas herramientas tecnológicas utilizando, por ejemplo, pues haciendo foros de discusión, juego de roles, mesas de diálogo, debates, haciendo presentaciones, haciendo dinámicas, metiendo incluso aspectos como, bueno, en el caso de los que utilicen, por ejemplo, la robótica, oye, si hacemos esto por esto, y el hecho de que puedan trabajar en equipo, de que puedan discutir y tomar decisiones y que lo estén haciendo a través de la tecnología, se vuelve sumamente atractivo para ellos, ¿no? Esto es muy importante porque no nos permite quedarnos en el que, pues sí, es que se tienen que portar bien, o tienen que hacer esto, tienen que reflexionar, así nada más en abstracto. Eso no va a pasar. Es decir, cómo nos metemos un poco en su mundo y vemos de qué manera podemos desde ahí el entender estas habilidades socioemocionales y modelarlas, pero además compartirlas. Uh-huh. Por eso empecé con toda la parte teórica, porque pues si yo no las conozco y si yo no las sé y si yo no las vivo, pues ni se me va a ocurrir qué herramientas puedo utilizar. Ese es el punto, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Pues sí, ya sé que una cosa importante es la autorregulación emocional. Y luego, ¿cómo la promovemos? Y además, ¿cómo la promovemos? A través de la tecnología. Está en chino. Está complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque no es algo que yo viva, no lo entiendo, entonces ¿cómo me voy a poner o cómo voy a hacer un juego de roles si no puedo entender el ponerme en el lugar del otro, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, ahora tenemos otros recursos, otras herramientas. Aquí yo me encontré unas que me parecieron interesantes, por ejemplo, para la conciencia social, y son aplicaciones, digamos, pero obviamente estas que yo estoy mencionando aquí son como para, digamos, más para niños que para adolescentes, pero son ejemplos de aplicaciones que nos pueden ayudar, en donde los niños entran y juegan a través de esta aplicación y pueden encontrar espacios en donde, vamos a hablar de colaboración, de respeto, de ética. Y entonces hay como un juego de roles precisamente a través de estas aplicaciones, o hay por ejemplo, un collage en donde se pueden identificar cómo hay diferentes culturas, diferentes etnias, y esto sirve para concientizar sobre ese respeto a la diversidad cultural. Es decir, sí tenemos muchas herramientas. Uh-huh. El tema es que nosotros nos tenemos que echar un clavado, buscar y encontrar qué me sirve
para esto particular que quiero trabajar con los chicos. Pero para que yo llegue a eso, yo ya tengo que tener la experiencia personal de entender, si yo quiero trabajar con ciencia social y yo cero conciencia social, es que es imposible, no sé si me explico. O sea, es decir, sí tenemos que pasar primero por esta parte difícil en donde nos tenemos que ensuciar, enlodar un poco, un mucho, renegar con la vida, con nosotros, con lo que sea, porque son procesos duros. Es decir, el desarrollar habilidades socioemocionales no es mágico y genuinamente lo diría yo, es incluso doloroso. El que yo me conozca, el que yo me autorregule, el que yo sepa empatizar con el otro, no es una cosa así mágicamente bonita, es una cosa dura, es una cosa difícil. Pero si yo no la vivo, yo no la puedo modelar y yo no puedo encontrar tampoco qué herramientas me van a servir a mí. ¿Cómo voy a encontrar ese juego interactivo en donde los alumnos, por ejemplo, puedan identificar estos gestos de amabilidad, de validación de sentimientos? ¿Cómo? Ahora, si los alumnos lo encuentran ahí en las aplicaciones y no lo ven reflejado en su día a día, ¿qué creen? No nos sirve de nada, porque entonces lo que estamos mostrando es que están allá en la pantalla, pero ¿qué crees? En tu vida real nos seguimos gritando, nos seguimos faltando al respeto, nos seguimos, ¿no? Porque esta es la vida que tenemos entre nosotros, humanos. Y bueno, ahí nos metemos en otros líos que ahora mismo no vamos a abordar, pero solo como ejemplo, por eso después nos queremos casar con robots o con inteligencias artificiales. Claro, porque es mucho más viable lidiar con esto, que sí puede modelar una buena conducta, que sí dialoga conmigo, que sí me trata con respeto, porque hay un otro alguien que no es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Por eso la importancia, y por eso yo empecé, pues primero somos nosotros, tengo que saber quién soy y qué voy a hacer, porque si el chico lo ve en la pantalla, lo entiende en la pantalla, lo único que va a querer hacer es vivirlo a través de la pantalla, a través de un avatar. Y eso es lo que no queremos. Eso nos va a servir, es una herramienta, perfecto. Pero el punto es que lo pueda vivir en su cotidiano. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿por qué yo me puse ahí a hablar del pensamiento filosófico? ¿Por qué dije que teníamos que, o que podíamos desarrollar estas habilidades con herramientas tecnológicas, pero también con pensamiento filosófico? Bueno, el pensamiento filosófico nos permite tener pensamiento crítico, nos estimula la creatividad, nos permite una comunicación mucho más efectiva en el sentido en el que podemos ser capaces de argumentar lo que pensamos, ¿no? No es una mera opinión, es que yo creo que esto. Pues a todo dar que tú creas. ¿Cuál es tu argumento? Tenemos que enseñar a los jóvenes a que tienen que argumentar, que no es nada más lo que yo opine, ¿no? Porque, dirían los filósofos antiguos, pues eso es algo vulgar, ¿no? Y vean cómo en este tiempo, de alguna manera, posmoderno, tenemos sobrevalorada la opinión de las personas sin saber, o sea, sin que lo argumenten. Es que yo creo que esto, y es muy respetable mi opinión. Sí, es respetable, pero no tiene ningún sentido. y tiene que haber algo que te ponga ese freno, porque si no, pues estamos destruyéndonos como sociedad y tampoco estamos resolviendo problemas, ¿no? Entonces, el pensamiento filosófico nos da estos, al menos esto, digo, muchísimas más. Yo traté de poner como puntos importantes, porque además yo estaría considerando que una manera práctica de desarrollarlo es a través del método socrático, que a pesar de que la vida y el tiempo pasa, es básico, la mayéutica es fundamental. Pregunta, reflexión y diálogo. Si tú quieres que tu alumno, que tu hijo, que incluso uno mismo, oye, ¿para dónde va tu vida? Pero es que no vas a llegar a ningún sitio si tú no te lo preguntas o si tú no le preguntas al otro. ¿Y qué te gustaría hacer cuando tú tengas 30 años? ¿Y en qué te gustaría trabajar? ¿Y por qué?
¿Y has pensado en esto? ¿Y qué pasaría si esto? Y si te interesa esto, sí lo podrías hacer así, ya está. O sea, meterlos en la reflexión y que ellos solos vayan respondiendo si realmente quieren eso, ¿no? En algún momento me tocó trabajar con una persona en este tipo de diálogos socráticos, ¿no? En la mayéutica socrática, y me decía una chica muy jovencita, maestra, pero habrá, ¿cuál es el camino del no sufrimiento? Le digo, ninguno. O sea, en todos va a haber complicaciones. El punto es con cuál eliges lidiar. Si tú eliges esta ruta, o es que yo quiero ser bailarina de ballet, perfecto. Hay un precio que vas a tener que pagar. Tus pies seguramente se van a destrozar. Vas a tener que entrenar desde... ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, perfecto. No es que no te va a doler, pero estás comprometido con eso. Si tú dices, no, definitivamente yo no dejaré de pararme a las 4 o 5 de la mañana para irme a entrenar y después ver mis pies todos destrozados, bla, bla, bla. Perfecto, entonces esa no es tu ruta. Busca otra. Pero no es porque vaya a ser fácil. Va a ser otro difícil, pero va a ser el difícil con el que tú quieres lidiar, con el que estás dispuesto, con el que a partir de tus talentos, habilidades y capacidades tú puedes caminar con ello. Y eso se vuelve importante, ¿por qué? Porque nosotros como adultos somos los que vamos a promover ese diálogo, esa reflexión. Y lo podemos hacer mediante las herramientas tecnológicas que se nos ocurran y los recursos tecnológicos que se nos ocurran, incluida la inteligencia artificial. ¿Sale? Bueno, ay, se me olvidó poner ahí mis gracias, pero bueno, yo creo que esto me permite a mí ya dar un panorama general de por qué tenemos que primero tener claro que esto no es algo que sea meramente teórico, que no es algo que sea meramente objetivo, sino que tenemos que entenderlo desde la subjetividad y que podemos hacerlo con herramientas tecnológicas, pero que tenemos que ser muy cuidadosos en la ruta que vamos a tomar y tenemos que saber vivirlo desde el ámbito personal, desde la experiencia y desde esta capacidad de contactar profundamente con el otro, de respetar al otro como un legítimo otro, diría un autor que me cae muy simpático, bueno, ya falleció hace relativamente poco, un biólogo y epistemólogo chileno que se llamaba Humberto Maturana. Tiene una definición de amar y con esto me voy a ir para cerrar. Él decía que amar era el respeto por el otro como un legítimo otro en convivencia con uno. Y no hay cosa más difícil que poder amar a alguien como un legítimo alguien mientras convive con uno. Porque es muy fácil amar a alguien allá, lejísimos. Es muy fácil tenerlos aquí cerquita y, ay, ¿cómo te digo que me está cayendo en la punta del hígado que hagas tal cosa o tal otra? Y aún así entender que ese es un otro es algo muy difícil. Bueno, hablo por mí. Para mí es dificilísimo. Habrá gente que tenga una gran capacidad de decir, no, acá todo bonito, pero a la mayoría nos cuesta trabajo. Entonces, entender de entrada que nuestros alumnos, jóvenes, niños, son un legítimo otro y que sus inquietudes y sus conflictos y lo que les está sucediendo, aunque para nosotros puedan llegar a ser, oye, pues, ya que, no, ¿qué te pasa? Pues, ¿cómo te preocupas por eso? Para ellos es su vida y es su experiencia y es 100% legítima. Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo. Estoy aquí checando que ya se me acabó mi tiempo, si no voy mal con mi cronómetro. Y pues bueno, nada más pongo aquí un poquito de mis referencias y les agradezco muchísimo el tiempo. Muchas, muchas gracias. Igual no sé si les deje por acá mis redes, que no las anoté, se me pasó, pero si se requiere, mis datos con mucho gusto. Sí, claro que sí, doctora. Felicitarla por este tema. Claro, si nos gusta compartir sus redes, lo puede hacer a través de un mensaje y nosotros publicamos en
en la Feria Virtual, en Método Radio. Y la verdad, agradecerte a ti, un tema súper interesante, súper emocionante, es un tema que cuando nos propusimos en la mesa hablar sobre cuál sería el tema de este año de la Feria Virtual, pues surgió la parte socioemocional y justamente porque, como lo comentabas, pues nosotros crecimos, lo voy a decir así, pues en la parte presencial, o sea, nosotros convivimos con personas jugando en el patio de la escuela, en el recreo, conviviendo y esperando, por ejemplo, salir de clases, llegar a hacer tarea y luego convivir con la familia y luego convivir con los amigos, pero nuestros alumnos van creciendo en una parte digital, en una parte virtual, en donde pues a nosotros, bueno, los que estamos en tecnologías lo entendemos, pero habrá profesores que esa parte la desconocen por completo y que hay alumnos que viven mucho más tiempo en esa parte virtual, por lo que comentabas acerca de estos shops de dopamina, en donde estos chicos reciben mucha información a través de las redes sociales, a través de los videos que suben en YouTube, en TikTok, que hace algunos, de eso, de lo que hablabas del show de dopamina. Hace poco veía un documental, pero un pequeño podcast, un video podcast más bien, perdón, en donde comentaban acerca de eso, que el nivel de retención ha bajado de 1 minuto a 30 segundos por la parte de los videos cortos. Y entonces los alumnos o nuestros chicos, o a veces hasta uno mismo, ya de pronto pierde la concentración de decir, bueno, este video no me parece interesante y lo dejas de ver a los 10 segundos, porque quieren la información inmediata. Y también muy interesante por la parte que comentas del pensamiento crítico. Bueno, igual si quieres ahorita lo abondamos para no meternos en tantas partes, pero esta parte, como dices, de conocerse, esta parte de conocer a los chicos y de querer amarlos, porque dices, pues es fácil amarlos a la distancia, ¿no? O sea, yo puedo tener mis 1000 de amigos en Facebook, pero ¿cuántos de veras tengo en la parte presencial, pues cercanos conmigo a mi círculo social? Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante. ¿Tú qué opinas, maestra Paola? Pues de mi parte, pues en primera felicitar a la maestra, pero sí es muy importante eso de tener en cuenta de repente ponerte en el lugar del alumno, ¿no? Porque vivimos en un contexto aparte muy violento, ¿no? Exacto. Y entonces es todavía muchísimo más difícil lograr desarrollar esas habilidades que a lo mejor, como dice en el juego, por ejemplo, en de Interland, que lo usamos en Tecnologías 1, para aquello de que agarren conocimientos de referente a ciberseguridad y todo lo demás, pero ese mundo que hay ahí no existe en su realidad, ¿no? Entonces se vuelve todavía más complicado el enseñar estas habilidades, ¿no? O sea, creo que como maestros, al menos todos mis compañeros, pues sí estamos muy comprometidos en ese desarrollo. Pero ¿cómo lo hacemos cuando a lo mejor en casa no ven esa cotidianidad que ven en la escuela, no ven ese respeto hacia el alumno, hacia su persona y a lo mejor tampoco en su entorno social, ¿no? Entonces, creo que es todavía más trabajo para el docente el hecho de modelarles esas habilidades, reforzarlas, cuando en su casa muchas veces no lo hacen, ¿no? Cuando vamos en un camino, muchas veces en contra, porque uno como docente está con ellos 3 horas a la semana con ellos y en su familia es como, pues es un batallar en contra, ¿no? Un trabajar todavía más para lograr que esas habilidades pues se desarrollen. Pero creo que sí es importante al menos utilizar las tecnologías, ¿no? Buscarle la forma de que esos diferentes juegos que existen pues les ayude también a desarrollarlas y de repente pues dejarlas de satanizar, ¿no? De decir, no, pues es que es algo malo, es que te va a quitar el tiempo, al contrario. Por ejemplo, un caso muy concreto, mi hijo juega el Fortnite, juega con compañeros. Está desarrollando esas habilidades para el trabajo colaborativo, para la resolución de problemas que a lo mejor nosotros como adultos las vemos como una mera pérdida de tiempo, pero a la larga pues sí les va a ayudar en su cotidianidad, en sus compañeros, pues a desarrollar esas habilidades socioemocionales. Yo creo que necesitamos también mucha apertura de mente, ¿no? El hecho de abrir y pues abrazar esas tecnologías que vinieron para quedarse y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Yo creo que eso pues sería lo más importante.
Sí, sí, totalmente, sin duda. Yo creo que mencionas algo muy, muy, muy importante porque efectivamente creo que de pronto satanizamos y no va por ahí. Se trata de entender que es algo con lo que ya estamos conviviendo y que aunque nos cueste más trabajo a los que estamos más adultos o a los que nos tocó la vida 100% presencial, justamente el poder empatizar y dialogar de manera de uno a uno con el más joven, pues nos va a permitir entender cuáles son sus motivos, ¿no? O sea, pero yo tengo que tener esa capacidad, por eso yo insisto mucho en esa capacidad de diálogo, porque si no, ¿cómo me voy a aproximar a esa persona? O, por ejemplo, en lo que tú mencionas con tu hijo, oye, ¿y qué estás aprendiendo acá? ¿Y cómo le haces? Y bueno, yo no sé tú, maestra Paola, pero yo si me quiero poner a jugar esas cosas no doy una, o sea, me Pero pierdo, me cuesta. sí, pues Sí, nos cuesta, yo creo que a mí me cuesta de repente tomar la decisión de hacerlo, no tanto de a lo mejor jugar, sino de abrirme la mente y decir, voy a destinar cierto tiempo para jugarlo, para pasar a lo mejor tiempo contigo y establecer una mejor relación. Claro. Creo que es eso, abrirnos al dar un tiempo, a lo mejor a un tiempo que consideramos como adultos perdido, porque no deja de ser para nosotros un juego, pero ver cómo balancear, ¿no? Esos pros que Exacto. me puede dar a ujú. mi favor y al favor de mi hijo, de mi estudiante, para desarrollar esas habilidades. Y creo que es más bien eso de cambiarnos el chip y de buscar la forma de también integrarnos a ese mundo, porque pues ya llegó, ya está aquí, no nos falta otra más que literalmente integrarnos a él y hacernos parte de él, porque pues no vamos a regresar a lo de atrás, ¿no? Sí, Y así es. encontrar un equilibrio, diría, ¿no? Creo que es Ujú. importante encontrar ese equilibrio porque finalmente lo que podemos aportar los más adultos es precisamente esa parte de contacto con personal, esa parte de contacto presencial, en donde a lo mejor ellos por su propio contexto no la tienen tan desarrollada y nosotros la tenemos sobre desarrollada, pero entonces vamos a encontrar un equilibrio en donde yo me abro a que tú me muestres la ruta de lo que tú tienes y yo también te estoy mostrando la ruta de lo que yo tengo y eso nos va a fortalecer enormemente. Sí, eso que comentabas justamente y con lo que abrías tu presentación de la autorregulación, ¿no? Digo, nosotros vivimos en un contexto diferente, pero el de estar interactuando con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, de señalarles que es autorregular, o sea, conocerse y autorregularse, decir, bueno, que cuánto tiempo es pertinente pasar lo digital, qué puedes aprender de lo digital, pero también poder convivir de manera, pues, personal, Ujú. en la cercanía con los demás. Y justamente ahí es un tema muy interesante y muy importante porque viene a lo que otra parte que te comentaba, que era acerca del pensamiento crítico, Ujú. de este pensamiento filosófico, porque pues viven bombardeados de información y a veces información que no es real, pues a veces tenemos lo que son las fake news y de pronto el poder decir, bueno, esto que estoy viendo es real, es falso, es un video editado, me están mal informando. Te lo comento porque igual, en un caso personal, pues yo tengo una niña de 7 años y pues de pronto le gusta ver videos YouTube, entonces yo me siento con ella a ver qué es lo que ve y que está interactuando y de pronto le digo, es que eso no es real, eso es fake, eso lo hicieron así y ella va como entendiendo el concepto y va platicando conmigo y ya de pronto me dice, ah, mira, no, esto es fake, esta historia no es cierta, esta historia va así, yo la sé o la busqué Exacto. o la conozco, entonces creo que eso es otra parte, pues, que lo que comentabas, de ir haciendo ese pensamiento, de hacer ese razonamiento socrático, Ujú. para que nuestros alumnos vayan, o nuestros hijos también, cuando ya somos padres, haciendo ese razonamiento y ir definiendo qué sí es real, qué sí es falso, y así hacer ese criterio, ¿no? Sí, totalmente. El que tengamos esta capacidad de discriminar la información y de tomar buenas decisiones, pues es que no es de a gratis. Tengo que, por eso es importante que efectivamente utilicemos la tecnología porque son herramientas maravillosas. O sea, hay cada aplicación que uno, o juegos que uno dice, wow, es que están súper bien hechos, pero ahora tenemos que promover ese diálogo y dialogar tal cual con los jóvenes y decirle, oye,
¿Y qué te parece? ¿Y tú por qué hiciste? ¿Y por qué tomaste esta decisión? Aunque sea con tu avatar o tal, ¿y por qué tomaste esta decisión en esta situación? Y el otro que hizo, tu compañero que hizo esto, ¿no crees que fue lo mejor que pudo hacer? Es decir, ahí están las herramientas, ahora dialoguemos, busquemos esa reflexión, porque eso es lo que va a ayudar a que se fortalezcan estas habilidades socioemocionales. Sí, por eso, como comentabas, es un tema muy interesantísimo. La verdad, muchas gracias por compartirlo, porque sí tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, una muy utilizada entre los docentes, lo que es el Kahoot, que de pronto está mucho la parte del juego y que realmente los engancha a los chicos por esa parte de ir viendo cómo va subiendo su nombre en cada una de las preguntas y que de pronto se estresan cuando pierden o cuando alguna pregunta no la contestan bien y quieren contestar las siguientes demás. O sea, hay muchas herramientas que nos permiten interactuar y mover muchas partes de estas emociones de los chicos y que la verdad como docentes pues tenemos que explorarlas. La verdad es que cada año van creciendo, van sumándose más, pero es cuestión de ir perdiendo el miedo, de ir conociendo y de ir cómo podemos sacar ese provecho de esas herramientas para lo que tú comentabas, para el diálogo, para el juego, para el razonamiento, para interactuar, como lo comentaba la maestra Paola, pues lo que era Interland, que es para aprender lo que es la ciberseguridad, un tema también importante. Y pues seguir creciendo. ¿Alguna de las herramientas que tú nos recomiendes para utilizar o alguna que hayas tú utilizado o que te haya dado buenos beneficios con tus estudiantes? Bueno, pues en particular yo insisto mucho en que no es, disculpen que sea tan insistente en esto, no es la herramienta en sí misma, sino en el uso que le damos y en cómo promovemos ese diálogo con los jóvenes. Entonces, sí, yo también he utilizado el Kahoot de cajón, porque es fantástico y porque a los chicos les encanta, por supuesto. Hemos hecho juego de roles, a mí me encanta esta parte del juego de roles. En mi caso, yo he trabajado más con jóvenes de licenciatura que van, por ejemplo, en los primeros niveles y trabajamos mucho con esto. Utilizamos... ¿cómo se llama en esta parte en donde, por ejemplo, para identificar las zonas del cerebro, por ejemplo, lo que trabajamos en cuestiones de neuropsicología, por ejemplo, y utilizamos como tipo rompecabezas, ¿no? Con piezas y tienes que ir poniendo, ese tipo de cosas son fantásticas. Y los motiva y los pone en ese dinamismo, pero entonces luego es justo el empezar en ese diálogo. Ok, ¿y por qué crees que esto? ¿Y por qué ves lo otro? ¿Y por qué ubicaste que esto estaba acá y no acá? Entonces es que por eso les digo que tenemos que encontrar ese equilibrio. Y lo que les decía, la otra que a mí me parece muy fantástico es juego de roles y foros o debates. Por ejemplo, en mi caso, cuando me ha tocado, como yo estoy como en esta área más pues de las humanidades, me ha tocado, por ejemplo, trabajar temas de bioética y yo lo que hago es que revisemos documentales y que ellos se pongan a discutir y hacemos, a ti te toca estar a favor, a ti te toca estar, y ponemos temas polémicos y revisamos exactamente qué está pasando y estos recursos tecnológicos y nos acercamos a la IA y preguntamos, ¿y qué me dice la IA? A ver, ¿y tú? ¿Y qué te dice el que está investigando? A ver, que el investigador fulano de tal, que no sé qué, que es líder en este tema, si lo contrastas con lo que te está diciendo la inteligencia artificial, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cuál sería tu argumento? Pues es que es estar todo el tiempo en ese constante estimulación cognitiva que tenemos que hacer hacia los jóvenes. Y digo, ya nosotros mismos, por supuesto, eso no se acaba nunca, es vitalicio, pero me refiero porque si uno los deja y no asume su responsabilidad, los deja en los laureles de, ya hicimos la actividad, qué padre, fantástico. No, o sea, estamos haciendo una actividad con un objetivo y lo importante es que logremos ese objetivo, ¿no? Porque digo, ahorita estamos hablando de tecnologías, pero podríamos estar diciendo, vamos a utilizar el deporte, por ejemplo. Y entonces es un recurso más en donde podemos trabajar también habilidades socioemocionales,
pero a través de otra cosa, y no por jugar un partido de fútbol o de básquetbol en sí mismo, en abstracto, ya desarrollé habilidades socioemocionales. Yo tengo que lograr ese diálogo, ese discurso, ese poner a la reflexión. Son herramientas, todos son herramientas, y nosotros tenemos esa responsabilidad de poder hacer ese modelaje y de poder meterlos a la reflexión, al análisis y a la toma de decisiones. Pues excelente, la verdad, una presentación pues muy interesante y que sí nos da para reflexionar sobre muchos temas en el uso de las tecnologías y en la parte socioemocional, que desde la pandemia pues se ha visto todo, va creciendo la parte virtual, la parte digital, en el ámbito laboral, ya también en lo académico, en lo educativo, pues ya muchos hemos migrado a plataformas y pues tenemos que utilizar nuevas herramientas y nuevas formas para hacer interactuar entre los docentes y utilizar pues estas plataformas, como dices tú, para estimularlos, pero sí tampoco olvidar cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que buscamos que ellos aprendan, no simplemente que vean un video y a lo mejor contestan algunas preguntas, sino que simplemente, pues como dices tú, se abra el debate, se abra otras más interacciones. ¿Algún comentario que quieras hacer de cierre, maestra Paola? No, pues de mi parte solamente felicitarla, maestra. La verdad, pues sí nos amplía este panorama de a lo mejor no como tal usar tal herramienta, sino también poner ese énfasis en qué habilidad desarrollar. Con base en eso, pues ya buscar qué herramienta tecnológica me puede facilitar a lo mejor el trabajo, pero sí siempre buscando pues que la reflexión, ¿no? Que es de lo que carecen el día de hoy nuestros adolescentes, muy en particular, llegan muy carentes de ese ver más allá que va a seguir después. Entonces, usar sí las herramientas tecnológicas, pero pues a favor del desarrollo de esas habilidades que pues se ocupan en nuestro diario andar, las vamos a necesitar para desarrollarnos y desenvolvernos adecuadamente de acuerdo pues a nuestros contextos. Yo me uno a las felicitaciones y a los agradecimientos. La verdad, nos compartiste un tema muy interesante y aparte se ve que eres apasionada en el tema, como en tu presentación lo disfrutaste mucho. Sí, la verdad, sí. te lo agradecemos porque eso se transmite y eso se contagia y justamente eso buscamos, pues en nuestras audiencias, lo que nosotros compartimos en la feria virtual, pues que nuestros docentes, que nuestros alumnos conozcan y abran un poquito más de la panorama de lo que son las tecnologías, que no solamente se casen con la primera idea que de pronto tengan, sino que de pronto pues vean todo el abanico de posibilidades y la verdad con personas tan apasionadas como tú, muchísimas gracias por compartirnos esta información y este maravilloso tema. De verdad, muchísimas gracias a nombre de la Preparatoria 14, pues estamos muy agradecidos que nos hayas compartido. Al contrario, yo les agradezco muchísimo la invitación, lo disfruté enormemente. Sí fue, les digo, para mí sí fue como el reto, porque ya per se es como que pareciera como contraintuitivo, pero creo que no, que justo es lo contrario, que es precisamente meternos de lleno y encontrar estos enlaces que a veces nada más los creemos que tiene que estar una cosa por acá y la otra por acá, ¿no? Entonces creo que fue muy acertada también para ustedes el tema que eligieron trabajar en esta feria. Creo que es súper interesante y yo creo que va a ser muy productivo en todos los sentidos. Y nada más quisiera agregar, se me pasó ahorita en esto de los usos, y otra cosa que utilizo muchísimo son las aplicaciones de mindfulness para los jóvenes. Entonces, eso también me ha funcionado de maravilla, porque ellos también aprenden a autorregularse a través del sonido, la respiración, el movimiento, la meditación en movimiento, y son cosas que podemos practicar en el aula. Y ha sido también una herramienta que para mí es fantástica. O los smartwatch que nos permiten ver qué hago, qué no hago, este tema de que si las calorías, que si dormí, que si no dormí, las hemos puesto en práctica. Actualmente estamos desarrollando con otros investigadores para dispositivos vestibles para distinguir cuando estamos poniéndonos ansiosos, por ejemplo. Ya también lo estamos desarrollando y es a través de la IA. Entonces, de que tenemos herramientas, tenemos un chorro. Entonces, pues animarnos a utilizarlas y no
Sí, perdón, creo que se te volvió a cortar un poquito la transmisión, Utilizarlas en pero eso que abstracto, comentabas es muy sino importantísimo. una Porque, profunda conciencia y un profundo amor por la vida. gracias. Sí, la verdad que sí tocaste un tema muy importante también, en el caso de las aplicaciones que son mindfulness, porque sí vivimos en un mundo ya muy estresante. O sea, por parejo, antes pensábamos que el estrés solamente se daba en adultos, ahorita ya el estrés ya lo tienen desde muy niños, porque siempre andamos a las carreras, tenemos muchos pendientes, tenemos muchas cosas que hacer, y nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestra salud, y si cuántas horas dormimos, si comimos bien, y la verdad tener esos espacios para poder meditar, poder relajarnos, poder respirar, bueno, poder saber respirar, poder tomar ese tiempo de concentración, creo que sí nos ayuda mucho, y creo que sí es una parte importante, yo creo que en algún momento de nuestras clases o nuestras aulas o de nuestra vida, tomarnos esos espacios para tener esos tiempos de reflexión y esos tiempos para bajar un poquito la ansiedad y el estrés, porque si no, creo que sí, pasen unos detonantes que algunos años va a traer algunas complicaciones. Muy cierto lo que comentas. Pues muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ustedes. Por compartirnos tus conocimientos, por la ponencia, y pues un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, que pases muy bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias, Paola. Gracias. No, usted, maestra.